Por si alguno de los que estáis aquí todavía no conoce a Mar Romera, cosa que dudo, pero por si hay alguno que todavía no la ha descubierto, pues quiero decirle que me da mucha envidia porque tiene la oportunidad de estar en un momento anterior a saber que ha descubierto algo importante para su vida docente. Eso me pasó a mí cuando la conocí y eso creo que compartimos casi todos los que la estamos siguiendo desde entonces. Si el título de la ponencia y la puesta en escena es la que estáis viendo, creo que cualquier palabra que yo pueda decir de presentación sobra. Así que con vosotros y con un fuerte aplauso, Mar Romera. Hola familia, buenos días. Creo que tenéis un congreso lleno de vida, lleno de emociones y solo hacía falta ver cómo habéis terminado la ponencia anterior. Todo un reto para poder empezar ahora de nuevo. Tenemos una horita o un poquito menos y realmente tengo muy poco que contar. Aunque el taller va de contar, tengo muy poco que contar. Yo me he traído conmigo parte de mi maleta de escuela, de mi aula de escuela, del momento del cuento. Probablemente todas las personas que estáis en la sala habéis contado cuentos y habéis escuchado cuentos. Y probablemente muchas veces nos han dicho que los cuentos no son importantes, igual que el juego, y que los cuentos se le cuentan a los pequeños. Pero probablemente muchos de nosotros y de nosotras agradeceríamos que algún día, que muchos días, que en muchos momentos alguna persona nos contara un cuento. Y agradeceríamos esto porque es imposible contar un cuento sin amor. Porque es imposible contar un cuento si no lo vives. Porque es imposible contar un cuento si no lo imaginas. Quiero que paséis y cada persona de la sala, más o menos, no sé los que estabais, os quedéis con un globo, ¿ok? Así empezáis por ahí, empezáis por aquí. ¿Sí? ¿Parada? ¡Toma! Bien, bien, bien. Abrís y cada persona de la sala os quedáis con un globo. Van pasando, llegarán, no pasa nada. Los globos son casi tan mágicos como los cuentos. Tú puedes meter dentro lo que quieras meter dentro, igual que en un cuento. Os decía que a muchos de nosotros y de nosotras nos gustaría que algún día nos contaran un cuento, pero no de los cuentos que salen en telediario. Esos no son cuentos. Hay que diferenciar muy bien entre el cuento y la estupidez. Es importante diferenciar muy bien entre el cuento y la mentira. Porque los cuentos no son mentiras. Y las mentiras sí son mentiras. Y las personas críticas son las que saben diferenciar entre emoción e imaginación y mentira. Porque las mentiras son mentiras. Y la imaginación y la emoción son cuentos. Y lo que está muy claro también, y nos lo dicen y nos lo recuerdan los neurocientíficos a cada pasito, a cada mañana, es que solo se aprende aquello que se ama. Y que la imaginación y la emoción siempre le ganan a la razón. Imagínate tu neurona emocional, aquí con imaginación, estamos en infantil y estamos en los cuentos. Entonces, en un huequito de tu cabeza tienes una neurona, ¿la ves? Tú le puedes poner ojos, le puedes poner nariz, le puedes poner cara, tú la puedes poner como tú quieras. Depende de lo adulto que seas, la harás más o menos real, pero yo siempre les pongo cara, siempre, a pesar de todo lo que he aprendido con Francisco Mora, yo le sigo colocando cara a estas. Bueno, pues tengo una neurona que imagina, una neurona que cree, una neurona que sueña y tengo otra que razona. ¿Las tenéis a las dos? Una grande, fuerte, Rosita. ¿La veis, Rosita?
Esa es la neurona, la rosita, la rosita. Esa es la que cree en los cuentos. Esa es la que puede utilizar los cuentos como parte de la magia. Y os decía, yo me he traído parte de mi baúl. Mi baúl, ¡buah!, es la leche. ¿Por qué? Porque como llevo muchos años, pues además la gente dice, y otro sombrero, y otro sombrero, y otro pañuelo. Y seguro que os estáis preguntando por qué. Bueno, pues esto tiene un porqué. Porque los cuentos son cuentos y los cuentos no necesitan nada más que los cuentos. Los cuentos fundamentalmente te necesitan a ti. Pero tú no eres importante en los cuentos. Es por eso que yo voy hoy de negro. Porque yo no soy importante en los cuentos. En los cuentos es importante el cuento. Pero para meterte dentro de un cuento, a veces solamente tienes que modificar uno de los elementos externos. Y ese elemento externo es el que engancha con la neurona gordita. Porque a veces tengo que tener un enganche con tu neurona gordita para atraerte y borrarte la parte telediario. Aunque la imaginación y la emoción siempre le ganan a la razón. Dice mi colega Pablo Fernández Berrocal, fijaros qué bonito, dice, el profesor ideal de este nuevo siglo tendrá que ser capaz de enseñar aritmética desde el corazón. Flipa. Aritmética. Que esa palabra, tela. Que podía haber dicho, yo creo que este tío, entre la aritmética y la gramática, está más o menos como yo. Dice, aritmética desde el corazón y gramática desde las relaciones sociales. Esto ha cambiado todo un poquito. Si la escuela y la administración asumen este reto, la convivencia en este milenio puede ser más fácil para todos. Bueno, pero esto es difícil de entender. ¿Todo el mundo tiene su globo? ¿Sí? ¿No ha llegado? Bueno, no importa. Hay mucha gente con globo. Sí. Es que a veces somos desordenados en el reparto y entonces es como la vida misma. Hay gente que tiene globo y gente que no. Pero además la gente que no, el globo ha pasado por su lado, pero no le dio para coger globo. ¿Por qué? Porque como decía Joan Manuel Serrat, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido en la puerta de al lado? Pues haber nacido en la puerta de al lado, tú sabes. Todo el mundo infla su globo metiendo dentro de él sus mejores deseos para todo el día y para el curso escolar 2016-2017. No lo infles normal, inflalo metiendo deseos. Inflalo, pero metiendo deseos. Todos. Todos los buenos, no lo ates, los deseos buenos no se atan. Tú los inflas metiendo deseos, ¿los tienes? ¿Sí? Mueve los deseos, mueve los deseos, mueve los deseos, suelta los deseos. ¡Guau! Si hay algún deseo que te faltaba, cógelo, que se han repartido por toda la sala los buenos deseos, ¿lo tienes? ¿Sí? Guárdalo. Es tuyo. Además, como es un deseo lleno de imaginación, evidentemente, mira, quedaba uno. Evidentemente puedes seguir cogiendo. Y si algún día durante el curso 2016-2017 hay un deseo negro, feo, gris, tonto que no debería estar, concéntrate, vuelve aquí. Se han quedado en el aire. Cógelo y te lo vuelves a llevar a tu cole y a tu casa. Porque además el que tiene en el bolsillo es ilimitado, siempre es ilimitado. Y fíjate, a lo mejor esos buenos deseos hacen que la aritmética y la gramática se aprenda desde el corazón y desde las relaciones sociales. Y esos son los cuentos, corazón y relaciones sociales. Pero los cuentos no son cuentos porque no son mentiras, son imaginación y emoción. Y es que resulta que ahora, en estos días, gracias a los investigadores, le han dado la razón a mi abuelo. Mi abuelo era la leche. Podéis imaginar que mi abuelo era la leche porque esto es parte de mi abuelo. Porque mi abuelo me enseñó a contar cuentos. Mi abuelo fue el que cada noche, desde que nací hasta mis 6 años, me contaba todas las noches un cuento. ¿Qué tío? ¿Cómo se lo inventaba? Era la leche. Yo vivía en un cortijo sin luz eléctrica y él me contaba los cuentos a la luz del candil. Por eso candil es una de mis palabras preferidas. Todo el mundo debería tener una palabra preferida. Yo os digo las mías. Candil y chocolate. Ah, estas son. Suenan súper bonitas. Candil, chocolate. Busca tus palabras. ¿Las tienes? Mételas al otro bolsillo. Y cuando tengas un mal rollo y un director enfrente, una directora tal,
un ispe vinagre, ¿sabéis qué es el ispe vinagre, no? Estos también existen. Cuando tengas el ispe vinagre, tú coges tu palabra candil y chocolate y flipas. Yo tengo también otro raquetazo emocional, que es tortilla de patatas de mi madre. Cuando tengo enfrente ese, tortilla de patatas de mi madre, candil y chocolate, al bolsillo. Tienes buenos deseos, tienes palabras preferidas y os decía, mi abuelo me contaba muchas noches a la luz del candil, el tío tenía una habilidad con las manos, o a mí me lo parecía, nunca se sabe, para hacerme las figuras de los cuentos. Y se lo inventaba. Yo le decía al día siguiente, cuéntamelo otra vez. Esto os lo sabéis, ¿verdad? Cuéntamelo otra vez. Cuéntamelo otra vez. El tema es que no siempre se acordaba del que me había contado el día de antes, como contigo. Y gracias a él, yo aprendí a contar cuentos. Y eso lo descubrí probablemente con 20 o 30 o no lo sé, no tengo ni idea. Pero tú que eres la profa o el profe de los nanos de 0-6 de infantil, es ahora cuando los puedes hacer enamorarse de los cuentos. Y ahora sabemos lo mismo que me decía mi abuelo y que él lo hacía desde el sentido común. Ahora resulta que dice Francisco Mora, solo se aprende aquello que se ama. Y dicen los investigadores en neurociencia, en el aprendizaje solo se puede llevar a efecto positivo si se hace desde 3 plataformas emocionales. Y esto que suena así, que yo no me voy a meter porque este no es el tema del día, es cierto, nuestro melocotón, lo que llevo entre las 2 orejas, se planta como una col en una plataforma emocional. Y dice, estoy en asco, pongan cara de asco. El asco rechaza. Estoy en miedo, pongan cara de miedo. El miedo te hace escapar. Estoy en enfado, pongan cara de enfado. El enfado le dice a tu cerebro que ataques. En culpa, ponga usted cara de culpa por tener una mala nota después de pensar que ha estudiado. Ponga cara de culpa. La culpa te dice que repares sin atender. Y así tantas otras emociones desagradables en nuestra vida que no nos pueden permitir el aprendizaje. Sin embargo, pongan ustedes cara de curiosidad. No siempre de sorpresa, pero sí de curiosidad. Pongan ustedes cara de seguridad. A nadie se le va a preguntar. Pongan cara de seguridad. Porque la evaluación es el caos del caos. Jamás cuenten un cuento al niño para preguntarle qué ha hecho el protagonista. ¿Y a ti qué te importa? ¿Tú no se lo has contado? Los cuentos se regalan. Y cuando algo se regala y punto. Es más, los regalos se pueden coger o no coger. Es muy importante también que aprendáis a no coger regalos. Y hay cuentos que los niños algunos días no cogen. Quizá porque no están lanzados desde la plataforma emocional correspondiente. Esto es importante. Cuentan que una vez había un maestro sufí, que además era un gran guerrero. Aquel maestro tenía un montón de discípulos que lo admiraban, lo querían muchísimo, lo valoraban muchísimo y se contaba, la leyenda contaba, que era el mejor guerrero de todo el entorno y de toda aquella época. Pero un día apareció un guerrero joven, era fuerte, musculoso, nunca, contaban los lugareños, que nunca jamás había perdido una batalla. Y aquel guerrero fuerte pensó, yo nunca tendré mi sitio y nunca seré condecorado como debo si no venzo al viejo guerrero y al viejo maestro sufí. Pero ¿cómo puedo hacer yo para retar a ese viejo? Porque no querrá luchar conmigo y la fama la tiene él. Tengo que hacer que luche conmigo. Así que pasó el rumor por todos los sitios. ¿Sabéis el problema de los rumores, verdad? Vaya telita con los rumores. Así que pasó el rumor hasta que los discípulos del viejo maestro le dijeron, maestro, te estás retando, deberías admitir su reto, o quizá no. Entonces el maestro lo pensó, lo reflexionó y aceptó el reto del joven guerrero. Así que quedaron un día y a una hora en la plaza de aquella localidad. El maestro, el viejo, el sabio, llegó antes, se sentó en el suelo, desenfundó la espada y la colocó justo delante de sus pies. Y entonces llegó el joven guerrero, y cuando llegó el joven guerrero, lo incitó, lo insultó, le daba vueltas, levántate viejo,
he venido a luchar conmigo. ¿Eres tan débil? ¿Eres tan decrépito que has venido y no te vas a levantar? Y él solo sonreía. El joven guerrero cada vez estaba más enfadado y cada vez los insultos eran mucho más fuertes. Lo insultaba, daba vueltas alrededor, cogía piedras y se las tiraba para intentar provocarlo. Y así pasó todo el día, y aquel maestro viejo, aquel maestro sabio, solo sonreía. Los discípulos del maestro sabio no entendían nada y pensaban, ¿por qué este ha venido aquí a no levantarse del suelo, a sonreír y a dejarse humillar? Era mejor que no hubiera venido. Al caer la tarde, el joven guerrero estaba ya derrotado, ya no sabía qué hacer, no sabía cómo meterse más con aquel viejo maestro para realmente poder llevar a cabo una lucha. Así que le dijo, mira, realmente puedes darte por vencido, no merece la pena que siga más tiempo aquí. Y se fue, derrotado, cansado y realmente sin haber podido luchar, que era lo que quería. Entonces el maestro con su eterna sonrisa se levantó y se marchó a su escuela, y en su escuela lo esperaban sus discípulos, y sus discípulos le preguntaron, pero maestro, ¿qué has hecho? Porque te has dejado humillar de esa manera, insultar, incluso ha llegado a escupirte a la cara. ¿Qué has hecho, maestro? Y entonces el maestro, sonriendo igualmente, les dijo, cuando una persona te trae un regalo, si tú no lo coges y él se marcha con su regalo, ¿de quién es el regalo? ¿De quién es el regalo? Los cuentos deben ser regalados. Los cuentos jamás deben ser exigidos. Y cuando otros llegan y nos dicen y nos insultan y nos exigen, si no los escuchas, si no recoges el insulto, si no haces nada por la piedra que te tiran, la persona se tiene que volver a ir con lo mismo que vino. El regalo es suyo. Cuando nosotros regalamos cuentos a los niños, no solo es el contenido del cuento. Yo no me voy a meter en la eterna polémica si cuentos tradicionales sí o cuentos no. Si mueren los buenos y los malos, si los buenos siempre son los príncipes y las princesas están chungas, si tenemos que contar ahora los cuentos con coeducación o no. Es que me da igual, es que me da igual. Es que me da exactamente igual. Es que lo único que me importa eres tú. Porque mi abuelo no tenía ni idea que me estaba contando cuentos con cierto sesgo machista. Claro, es que mire usted, es que mi abuelo nació no en el siglo pasado, en el anterior. Eso influyó en mí, no. Influyó el amor con el que mi abuelo me contaba el cuento. No hay otra. Así que de esta manera es como nosotros tenemos que colocarnos y enfrentarnos. Ay, sí, pero vamos a elegir cuentos adecuados a una edad. Me lo explique. Vamos a elegir cuentos adecuados a una temática, porque es que ahora, como nos toca el cuerpo humano, pues vamos a contar un cuento del cuerpo humano. Hombre, pues qué va a ser que no. Que sale de aquí, ¿sabes? Que sale de aquí. Que debe salir siempre de la seguridad, la admiración, siempre de la seguridad, la admiración y la curiosidad. No siempre de la alegría. La alegría tiene sus momenticos, pero no siempre de la alegría. Y tengan en cuenta que la peli del revés, que probablemente todas las personas de la sala hemos visto, es maravillosa, es una obra de arte, es genial, pero tiene un error conceptual. Un error conceptual importante. La alegría no puede estar triste. Y la tristeza no puede tener miedo. Lo que tengo, lo tengo porque es una cuestión de química, lógicamente que sí. ¿Y qué tiene el niño? El niño tiene magia, porque el niño, entre otras cosas, como decía Loris Malaguzzi, tiene 100 lenguajes. El niño tiene 100 lenguajes, 100 manos, 100 pensamientos, 100 maneras de pensar, de jugar y de hablar. Siempre un ciento de formas de escuchar. De formas de escuchar, si tú tienes un ciento de formas de contar, tienes un ciento de formas de maravillarse, de amar, un ciento de placeres para cantar y comprender, un ciento de mundos por descubrir, que descubrir un ciento de mundos, que inventar un ciento de mundos para soñar.
Y eso, que Lorin Malaguzzi describe la mejor teoría psicoevolutiva de ningún niño, porque un niño es un 100, y porque un 100 cuando eres niño es un número muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, casi infinito, y los nanos tienen un 100, solo consiste en llevártelo a un 100. Y es el arte que es el concepto que engloba una creación. Y un cuento, cuando tú lo cuentas, lo estás creando, lo estás reviviendo, cuando lo cuentas o lo lees, porque la lectura es fundamental en este caso. Y es una manera de expresar un vínculo emocional con la persona que comparte tu obra creada. Y aunque el cuento esté creado, aunque el cuento esté escrito, aunque el cuento te lo hayan contado, realmente lo que tú estás haciendo es expresar tus ideas, tus emociones y tus percepciones. Y a través de tus sensaciones y tu proyección emocional hacia el otro, lo que haces es enganchar el vínculo. Por eso es un arte, es una manera de expresar. Y por eso cada cuento que se cuenta está realmente diferenciado del que lo contó con anterioridad. Mi hija dice, mamá, nunca cuentas un cuento igual, siempre los tuneas. Digo, vale, pero es que los tuneo en función del enganche emocional que puedo tener en ese momento. Y contar, ¿qué es? Es imaginar con palabras. Contar es crear el contexto para que el otro imagine. Es por eso que yo siempre comento que es muy interesante contar cuentos, pero es muy interesante leer cuentos. Eso sí, cuando lean cuentos a sus niños y a su niña, no le muestren las imágenes del libro. Léanselo al menos 3 veces sin mostrar las imágenes del libro. Otra cosa es que nosotros utilicemos libros que no tienen imágenes y lo que hagamos sea provocar el discurso del cuento, porque hay 1000 maneras de hacerlo. Pero de entrada, provocar la posibilidad de que ese imaginar con palabras les permite crear los personajes. ¿Y por qué? Todo el mundo piensa, por favor, en el color del pelo de la sirenita. Ya. ¿De qué color? Rojo. Vale, esa es tu imaginación, esa es la de Disney. Todo el mundo piensa en el vestido de Blancanieves, color y amarillo. Otra vez la de Disney, azul en la capita y amarillo es el vestido. ¿Por qué? Porque estamos absolutamente domesticados y nuestro niño en un mundo de la imagen que es maravilloso y que podemos hacer muchas cosas increíbles con la imagen, las TIC y los cuentos. Yo simplemente aquí quiero una relación de corazón a corazón donde se les permita realmente formar en su cabeza tantas conexiones de la diferencia que se potencien los canales neurológicos creativos, donde se conecta el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, donde estamos haciendo conexiones sin importarme si saben el significado de las palabras que digo o no. Si no las saben, que las inventen y se las imaginen. Tampoco se las tienes que contar. Háganme el favor de no contar cuentos en formato diccionario. Eso es muy triste. Muy triste. Cuando tú te lees un libro y no entiendes una palabra, ¿qué haces? Pues te saltas el párrafo. Ya está. No pasa nada. Sin embargo, nosotros intentamos explicarle todo a ellos que esto no es una cuestión de razón, que esto es una cuestión de imaginación. Miren, familia, hay 4 pilares fundamentales para desarrollarse el ser humano. El primero es el físico. Hay que cuidar el físico, ¿sí? ¿Se acuerdan de dar cera, pulir cera? ¿Sí? Pues ese es el físico. El físico no está asociado directamente. Dar cera, pulir cera. Hay que remar mucho antes de montarte en la tabla para coger ola. El físico es fundamental. Hay otro que es el cognitivo, el racional, y este lo desarrollamos gracias al lenguaje tras la observación y la reflexión. Yo puedo reflexionar porque observo y lo convierto en palabra. Por tanto, casi todo en la vida es necesario reflexionarlo con el lenguaje para estimular lo cognitivo o lo racional. Hay un tercer pilar en la vida que es el emocional, tu mundo interior, tu pozo, tu propio equilibrio, tu autoconcepto emocional, tu construcción de plataformas emocionales, porque eso significa saber elegir la emoción adecuada en el momento adecuado, en el contexto oportuno, con la intensidad oportuna y las personas oportunas. Total, nada. Elegir la emoción que quiero tener en cada momento porque es la que quiero tener, sabiendo que no las hay ni buenas ni malas, porque las emociones no son ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas, solo que tienen su connotación agradable o desagradable. Y hay un cuarto pilar de desarrollo en el ser humano que es la trascendencia.
El principio de trascendentalidad, que se debe trabajar desde lo espiritual, es fundamental en la escuela, es fundamental en la educación de un niño. Y no estoy hablando de religión. Si se hace a través de la religión, bienvenido sea, desde la religión que sea, pero no es necesario. Es necesaria la trascendentalidad. Cuando yo era pequeña, muy pequeña, mi abuelo, yo debía tener como 3 años y medio, 4, una cosa así, y me dice mi abuelo un día, vente conmigo, vamos a plantar un nogal. Por el camino, mientras llegábamos al sitio, bien lejos ahora que lo pienso, él llevaba su azada, llevaba su saco, era un saco de hilo de pita, y dentro llevaba la planta del nogal. Y llegamos allí, yo molesté todo el tiempo. Esto os lo podéis imaginar, daba vueltas molestando todo el tiempo. Bueno, molestando no sé, porque a él le parecía interesante. Y entonces me contó la historia de los nogales y me contó lo que pasaban y cuando vivían en bosque y cuando no, que porque eran amigos de los castaños y cuando no, y cómo era la sombra, me contó lo más grande. Yo que entendí casi nada, pero lo escuché todo. Y entonces hizo el hoyo del nogal. Y yo le decía que por qué tan grande, que más chiquitito, porque el nogal era chiquitito, que para qué hacía un hoyo allí tan grandísimo para aquello. Y me decía que porque lo importante en la vida no era lo que se veía por fuera, eran las raíces. Y yo entendí algo, pues tampoco, pero me lo sé. Y la cosa siguió porque terminó de contarme la historia del nogal. A aquel nogal le pusimos nombre, le pusimos todo esto. Y entonces cuando termina de plantar aquello me dice, lo regamos y nos vamos. Digo, ¿y las nueces? Hombre, si hemos ido a plantar un nogal, yo ya me llevo las nueces. Y entonces fue cuando se sentó conmigo y acariciando las hojas de aquella planta así, porque llevaba una cosa así y le dejó esto nada más. Yo eso no lo entendía, yo decía, déjalo ya, grande, ¿no? No, lo enterró todo para abajo y dejó una cosita así. Y él me contaba por qué. Él me dijo, él me llamaba María del Mar, me dijo María del Mar, probablemente yo no coma nueces de este nogal y puede ser incluso que tú tampoco, pero lo que es seguro es que tus hijos sí las comerán. No entendí nada. Y le dije, pues que lo planten ellos. Pero hoy sí lo entiendo. Y eso se llama espiritualidad y trascendentalidad. Y me lo contó cuando tenía 4 años. Y él jamás me hizo un examen ni del tipo de hoja, ni de qué era un nogal, ni de cómo era el nogal. Pero ¿sabéis lo que sí hizo? Quitarme los zapatos para que con mis pies descalzos aplastara la tierra del nogal que había alrededor. Eso sí lo hizo. ¿Sabéis lo que sí hizo? Hacerme tocar cada hoja del nogal para saber cómo era y qué forma tenía. Pero jamás me preguntó por los tipos de nogal. Eso es contar cuentos. Contar cuentos es considerar probable una cosa. Contar cuentos es generar admiración, seguridad, es generar amor. Piensen que el amor es un sentimiento que se ancla siempre en la emoción de la admiración y no de la alegría. Lo que deberíamos provocar en nuestros niños y niñas es precisamente eso. Contar es hacer sentir, contar es hacer vivir, contar es percibir la sensación alrededor de todo lo que tenemos, siendo los estímulos como fuesen. Es por eso que cuando llegaba la hora del cuento, y llegaba la hora del cuento con mis niños y con mis niñas, la llamada al cuento siempre se hace de forma especial, porque un cuento no se puede hacer con una llamada normal. Pero tengo muchas llamadas. Esta es la de un cuenco tibetano, pero evidentemente este otro suena de manera distinta. Y esto vamos a decidir con qué cuenco lo hacemos, porque hay cuentos roncos como el anterior y hay cuentos mucho más suaves como este. Y hay otros cuencos para los que hay que llamar con campana. Hay cuentos a los que se llama con campana, es una campana muy especial. Me la regaló un lama budista en el monasterio de Tian Boché, en la base del Everest. Y también hay llamadas absolutamente especiales, mientras se puede recitar cualquier mantra. Realmente la llamada tiene que ser una llamada al corazón y los estímulos de todos los tipos. Yo tenía aquí velas y ahí tengo incienso, porque no me da tiempo, porque ese es el peor enemigo, pero el peor enemigo de los peores enemigos de un cuento. No hay tiempo. Es lo peor.
Nunca hagas lo que yo estoy haciendo. Nunca cuentes un cuento sin tiempo. Eso es horroroso. Eso es fatal, 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 fatal. Pero bueno, imaginen, yo siempre pongo flores frescas, siempre enciendo incienso y siempre enciendo luz de vela, porque los cuentos deben salir de todos los estímulos. Recuerdo un día que yo iba a un cole a contar cuentos una vez a la semana. Era un cole 03, flipa, un cole 03. Siempre venían los nanos, pillaban su cojín y nos íbamos a la sala de cuentos. Y yo siempre encendía el incienso, tomé mis protocolos y mis cosillas, y un día, pues yo qué sé, cogí otras varillas de incienso y llega un nano y me mira y me dice, hoy no huele a cuento. Es que los cuentos entran por todos los sentidos. Me había equivocado de olor de cuento, claro que sí. El arte de vivir, en definitiva, es lo que nos pueden ayudar los cuentos. El arte de vivir. El hombre es al mismo tiempo artista y objetivo de su arte. Es escultor y es el mármol, es el médico y es el paciente. Es por eso que cuando tú cuentas un cuento es imprescindible que tú también lo sientas, porque en ese momento de contar lo que estás haciendo es conectar tus dos hemisferios para provocar que ellos y ellas conecten los dos hemisferios. Aquí está el lenguaje, la racionalidad, la lógica, la secuencia, el tiempo, la ubicación de los espacios, pero aquí está la posibilidad de crear el tiempo, de crear los espacios o de crear los personajes. Y la imaginación y la emoción siempre le ganan a la razón. Es por eso que todo lo que sea importante, hazlo a partir de la imaginación y la emoción. ¿Esto es real o solo está sucediendo en mi cabeza?, preguntó Harry a Dumbledore. Por supuesto que está sucediendo en tu cabeza, pero ¿por qué iba eso a significar que no es real? Nunca más. No te lo creas, esto es un cuento. Yo sé que Peter Pan existe. Yo lo sé. Yo sé que Alicia existe. Y hay días que cuando voy paseando por el campo y veo un agujero, veo a Alicia. Y hay días que cuando miro el cielo, veo a Peter Pan. Y boba, 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 no soy. Porque si yo me lo creo, ellos se lo van a creer. Y hay 1000 razones para contar cuentos. Contar cuentos es una actividad pacífica y revolucionaria. Qué chulo. La de cosas que yo le he dicho a directivos de las consejerías de educación con un cuento. Que de otra manera no se lo habría podido decir. Contar cuentos nos enseña la utilidad de las palabras, porque las palabras son mágicas. Evidentemente nos acerca a los libros. Los cuentos nos invitan a amar la belleza del mundo desde la creatividad del ser humano. Agrandan la capacidad de ver con los ojos de dentro, porque lo realmente importante es invisible a los ojos, decía el Principito. Los cuentos nos permiten favorecer el desarrollo cognitivo, porque nos ayudan a enchufar neuronas, lo vamos a decir así. La capacidad de escucha, tan absolutamente necesaria en nuestros días. Calma, tiempo, paciencia y escucha. Y esto José Antonio Fernández Bravo seguro que lo clava. La capacidad para favorecer hábitos de reflexión interior, hábitos de meditación, hábitos de encuentro con uno mismo, de entrar en contacto con otras culturas y con otras formas de vida, desde el más absoluto de los respetos, de asumir fórmulas morales. Que, por cierto, por favor, no expliquéis los cuentos. No. Si no lo entiende, que elija susto. ¿Tú sabes lo que es contarte un cuento y que te expliquen la moraleja? Si eso está fatal. No expliques los cuentos. Tú no los expliques. Tú los cuentas y ya. Fin. Dice, no lo ha entendido. Pues ya se lo cuento otra vez. En otro momento, de otra manera, pero por favor, asumir las normas tiene que ser desde dentro hacia afuera, no puede ser de fuera hacia adentro. Para eso dile la norma y ya hemos terminado. No tiene otro sentido. Educar la sensibilidad, la estética, el placer, el amor, nos permite además, a través de los cuentos, generar muchísimos tipos de actividades. Y por supuesto, el valor de la palabra. Leer enriquece la vida, decía José Luis San Pedro. Leer, leer, leer. Leer y contar para leer y leer para contar. Leer, vivir la vida que otros soñaron, decía Unamuno. Leer, leer el alma olvidada, las cosas que pasaron. Leer, leer, leer. ¿Seré lectura mañana yo también? ¿Seré mi creador, mi criatura? ¿Seré lo que pasó? Eso es trascendencia.
mi abuelo vive muchísimo más en mí gracias a los cuentos. Probablemente si mi abuelo no me hubiera contado cuentos, hoy yo no estaría hablando de mi abuelo y ustedes no estarían realmente imaginándolo. Y cómo no, para contar cuentos lo primero de todo es saber escuchar cuentos. Y para poder escuchar cuentos es necesario tener la oreja verde. Así que cuando llegues a casa te la miras, si no la tienes muy verde te la pintas. Un señor maduro con la oreja verde. Un día en el expreso Soria Monterde vi subir a un señor con la oreja verde. Ya joven no era, sino que maduro parecía, salvo una oreja, que verde seguía. Y le dije, señor, usted tiene ya cierta edad, dígame, ¿esa oreja le resulta de alguna utilidad? Me contestó amablemente, yo ya soy una persona vieja, pues de joven solo tengo esta oreja. Es una oreja de niño, que me sirve para oír las cosas que los adultos jamás se paran a sentir. Oigo también a los niños cuando me cuentan cosas que a una oreja madura le parecerían misteriosas. Así habló el señor de la oreja verde aquel día en el expreso Soria Monterde. Por eso yo siempre digo que un docente de infantil, que una persona que ama la vida, que me da igual que no sea docente, que un papá, que una mamá, tiene que tener ojos de niño, oreja verde. Tiene que tener paladar del mejor de los cocineros. ¿Por qué? Porque debe saborear cada momento de la vida, como si fuese el último y sin valor propedéutico. Y el tacto del mejor de los cirujanos, para tocar cada minuto de la vida de un niño, con la delicadeza extrema de que ese niño jamás recuerde, o sea, jamás olvide que unas manos pasaron realmente por su vida y por su cuerpo. Enseñar a leer, enseñar a escuchar, enseñar cuentos nos hace mucho más artistas y mucho más libres. Nos hace no solo la posibilidad de que todo el mundo pueda ser artista, que puede serlo, sino que nadie, absolutamente nadie, sea esclavo. Contar cuentos, leer cuentos a los niños es de suma importancia, pero eso sí, yo le leo y ellos imaginan. No podemos arruinar la propia imaginación con las maravillosas ilustraciones que tienen los libros. No tendría mucho sentido en este caso, porque la clave para ser feliz no es ganar siempre. La clave para ser feliz es estar orgulloso de lo que hago y de lo que veo cuando me miro al espejo. Y esto no es fácil, no es nada fácil. Y cuando yo me siento bien con el cuento que cuento, cuando yo lo hago desde la plataforma emocional adecuada, es justo el momento en el que puedo estar realmente en condiciones de contar un cuento. Para construir el cielo es necesario vivir en libertad. No puedo contar un cuento de 10 menos cuarto a 10 y cuarto rapidito para trabajar el concepto rectángulo, ¿verdad, José Antonio Fernández Bravo? El concepto rectángulo es una cosa que se trabaja en un cuento. Que no. Es necesario absolutamente vivir en libertad. Los hermanos Grimm, que conocían todos los secretos del bosque, afirmaban que la magia solamente comienza cuando se pronuncian las palabras exactas. Ábrete, sésamo. Y en tu cabeza acaba de aparecer una roca gigante que se abre. Y entonces se abre la roca y entonces se abre la montaña. Y entonces entran los cuentos. Y esto es posible si todo ello se hace con la máxima de la afectividad, porque los niños y las niñas no aprenden nada de lo que les contamos. Los niños y las niñas nos aprenden a nosotros y nos aprenden de arribita abajo y nos aprenden por todos los colores y por todos los lados de nuestro cuerpo. Los niños y las niñas realmente aprenden lo que somos y nos aprenden cómo somos. Da igual el qué le dices, lo importante es cómo se lo dices. Siempre lo importante es cómo se lo dices. Por eso la vida, la educación es contar cuentos. La vida, la educación realmente es coger olas. La vida, la educación es invitar a bailar. La vida, la educación es, como decía Forrest Gump, comer bombones. A veces, ¿qué tienen dentro? Siempre está la sorpresa. Es aprender a sonreír. Y los niños y las niñas están en nuestras manos. ¿Cómo? Pues como están. Cuentan que había una vez un chico que estaba absolutamente enfadado, triste. Bueno, más que enfadado y triste, estaba más que enfadado. Eso se llama cabreado. Eso llega ya ahí un nivel. Porque la tristeza y el enfado no son iguales. A veces viajan juntos, muchas veces viajan juntos. Suelen estar juntos y nos confunden, pero no son realmente lo mismo. Pues sucedió, concretamente,
que este chico estaba cabreado porque decían que en aquel entorno había un maestro que lo sabía todo. Y él decía, ¿y el tipo este? Que se cree que lo sabe todo. ¿Pero cómo se va a creer que lo sabe todo? Yo seguro que puedo encontrar una pregunta, que él no la sepa contestar. Porque él también era maestro. Y entonces, claro, no soportaba que hubiese un maestro que todo el mundo dijese que sabía más que él. Y empezó a dar vueltas y dijo, ya lo tengo, voy a ir a visitarlo. Y lo que voy a hacer es llevarme una mariposa entre las manos. Cuando me ponga delante de este maestro, que es tan chulito, que piensa que lo sabe todo, lo que voy a hacer será preguntarle, maestro, ¿esta mariposa que tengo entre las manos está viva o está muerta? Si el maestro me contesta que está viva, la aplasto. Si me dice que está muerta, abro las manos, o sea, lo pillo seguro. Así que eso hizo. Se plantó delante de él y le dijo, maestro, ¿la mariposa que tengo delante de las manos está viva o está muerta? Y aquel maestro, siempre, con una sonrisa, de corazón a corazón, lo miró y le dijo, la mariposa que tú tienes entre las manos está exactamente igual que los 25 niños con los que trabajas cada día, como tú quieras, porque tú decides. Los niños y las niñas están en nuestras manos y como están en nuestras manos, esto tenemos que profesionalizarlo. Nadie ha dicho burocratizarlo, sí profesionalizarlo, meterlo en el proyecto educativo, establecer relaciones estrechas entre todo el equipo de profesorado, porque no hay nada peor que un compañero o una compañera llegue y te diga, va, la tontería de esta que siempre cuenta cuentos. Experiencia personal. Muy personal. El maestro o la maestra, la familia y el alumnado, porque son estrategias intrínsecas, sabiendo siempre que la mejor improvisación es la que está planificada, siempre. Por tanto, los cuentos deben formar parte de nuestros programas y deben incluirse o como programas o como taller. No es que yo, cuando estoy haciendo mis mates o estoy haciendo mi ciencia o estoy haciendo mi centro de interés o estoy haciendo mi proyecto, no cuente mis cuentos, yo no puedo evitar. Yo tenía unos cuentos preparados para esta sesión que ya no he contado los que me preparé y que me salen los que me salen. Esto es inevitable, pero en serio que tenía unos preparados. Ahora ya después salga lo que salga, ¿no? La improvisación debe estar planificada como programa o como taller. Y tiene que tener unos objetivos y tiene que tener unos contenidos. Y todos esos objetivos y todos esos contenidos están metidos en nuestra cabeza y solo son el medio, evidentemente, para conseguir los fines. Lugares, personajes, secuencias de tiempo y la importancia de la biblioteca de aula, la poesía, que no quiero saltármela hoy, pero no tengo tiempo para mucho más. Y, por supuesto, la funcionalidad a la hora de leer y escribir. Y podemos planificarlo y vamos a decir, pues en el primer trimestre le vamos a dar un tiempito significativo a los autores consagrados y a su obra, a los cuentos populares, a los hermanos Grimm, a Perrenault, y la biblioteca de aula. En el segundo trimestre a autores y autoras actuales y en el tercero a Rodari. ¿Por qué? Porque me gusta a mí. Si no, habría puesto otro. Siempre tienes que poner lo que te gusta a ti. ¿Esto lo entendéis? No, el programa tú. ¿Por qué? Porque tú vas a disfrutar si te gusta a ti. Y entonces admiración, curiosidad y seguridad están asegurados por lo que te gusta a ti. Eso significa que porque he puesto lo que me gusta a mí, aquí hay cuentos populares, aquí voy a meter a Gloria Fuertes sí o sí, porque quiero meter además poesía, sí, ¿por qué Gloria Fuertes, Lorca? Porque me gusta a mí. Y aquí, como quiero meter historias teatrales, Rodari, ¿por qué? Porque me gusta a mí. Es decir, siempre lo debes tunear con lo que te guste a ti. Y evidentemente en espacios. Yo sacaba mi baúl, esto aquí ha venido en una maleta, en una caja, no sé qué, pero yo tengo un baúl fantástico que es de donde salen las cosas. Y salen todas las cosas, no salen todas las cosas, sale la cosa que va a tocar en ese momento. Esto es las unidades de programación y podemos tener un momento del cuento como momento educativo. Esa hora del cuento como momento educativo es solo si aporta una relación de afecto a profesorado y alumnado, estimula el lenguaje, inicia aprendizaje, resoluciona conflictos y vivencia emociones y sentimientos. Por ejemplo, si yo cojo este cuento y te cuento que no te cuento
sino que te leo, y ya como las abuelas lo tengo todo. Antes de leer este cuento, que se llama Doña Pescadilla, yo podría mirar ahí, y quizá para leer un cuento del mar, a lo mejor es interesante, y no encuentro el pañuelo que es el suyo, pero a lo mejor es interesante que este cuento se lea de azul, porque en el mar hay algo azul. Y a lo mejor en este cuento no utilizaría un sombrero, porque yo utilizaría un sombrero cuando voy a contar un cuento de los que me contaba mi abuelo. Es este el sombrero que se utiliza, porque no es lo mismo contar un cuento con sombrero que contarlo sin sombrero. Pero cuando voy a contar uno que sea de bruja, inevitablemente la bruja Genoveva tiene mucho más que decir desde aquí. No hay color. Ahora, por supuesto, los sombreros, por favor, súper mimados y no espachurrados. Pero si yo te quiero leer que Genoveva es una bruja, que tiene olla, que tiene caldero, mucho mejor desde aquí. No soy yo, es el sombrero, porque en parte te está dando el anclaje visual para que puedas seguir el cuento. Como en este caso lo que quiero hacer es provocar emociones y quiero jugar con las emociones y voy a leer del mar, lo leería en azul. En el mar profundo, lejos de la orilla, tiene su vivienda Doña Pescadilla. Doña Pescadilla está enamorada de un gentil besugo de cola dorada. Pero don Besugo ama una sardina, de ojos vivarachos y cintura fina. Esto pasa mucho. Y le ha regalado, para que esté guapa, un collar de perlas y conchas de nácar. La esbelta sardina responde a su amor, y así el compromiso se formalizó. Le pide su aleta y empiezan los planes para la gran fiesta de los esponsales. Doña Pescadilla, que ya está enterada, pasa todo el día triste y apenada. Y no hace caso de otros pretendientes, solo a don Besugo. Ella querrá siempre, ni el pulpo, ni el mero, ni el hermoso atún consigue que olvide a su príncipe azul. Sin ese Besugo no puedo vivir. ¡Qué pena tan grande! ¡Ay, pobre de mí! Buscando un anzuelo, a una red tendida va desesperada doña Pescadilla. ¿Pero qué haces, loca?, le pregunta a un pez, cuando ya está a punto de entrar en la red. Si te atrapa eso, perderás la vida. ¿Quieres ser un plato de buena comida? Verte en salsa verde, estar rebozada o con mayonesa junto a la ensalada. Es que mi Besugo se casa con otra y por eso sufres. ¡Qué chica más loca! Todo este disgusto no te lo mereces. Elige otro novio. Anda, que no hay peces. Doña Pescadilla al fin comprendió que todo podía ser mucho mejor y que amar la vida es más importante que estar en la carta de un buen restaurante. Cuando yo quiero trabajar con adolescentes, besugos, pescados y sardinas, sí, adolescentes, por eso he cogido este, que siendo de infantil se lo estaba leyendo a un grupito de adolescentes. ¿Sí? Anda, que no hay peces. Hablo de la pescada, de la sardina, del atún, del mero, del pulpo, de toda la que se lía ahí, pero no digo que a ti te gusta este y a este le gusta esta y la hemos liado, porque entonces eso no lo puedo hacer. Trabajamos y entrenamos la resolución de conflictos y la vivenciación de emociones y reforzamos evidentemente muchísimos conceptos. Nos aporta una excusa para compartir un cuento, un encuentro con la imaginación, nos aporta un lugar a nuestra infancia, una vuelta a la infancia y al aprendizaje. Y además, los cuentos tienen que ser bonitos, se tienen que entender. Aquí quería leeros, es que quiero, pero es que no me da tiempo. Porque es que esto es alucinante. O sea, alucinante. Esto lo tiene que conocer un niño. ¿A que sí? A que el lagarto y la lagarta están llorando. El lagarto está llorando. La lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos han perdido sin querer su anillo de desposados. ¡Ay, su anillito de plomo! ¡Ay, su anillito plomado! Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros y el sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. Miradlos, qué viejos son los lagartos. ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Ay, cómo están llorando! Eso es literatura apropiada para los niños. No, debería estar penado de muerte salir de educación infantil o primaria sin haber leído y vivenciado
determinada poesía de Lorca, y no son cuentos, lógicamente. Y cómo no, Gloria Fuerte, y helada caramelada, de repente atolondrada, pues soñaba con senada de cucurucho y varita. Gloria Fuerte es de obligado cumplimiento. O sea, quiten la mitad del currículum, pero metan a Gloria Fuerte. Lectura y sensibilidad en todos los sentidos. Los cuentos se cuentan vividos, pero, como decía mi hija de pequeña, sábetelo. Sábetelo de sábetelo. No se puede leer un cuento a la primera en clase, sábetelo. Lo segundo, ten ganas de hacerlo, si no, no lo hagas. La forma de leer, la corrección, el movimiento lógico, siempre debes dejar con ganas. Siempre debes dejar con ganas. No te turbes, el problema es el tiempo. No te turbes jamás, tranquilita. Y además, haciendo presentir la broma, porque no pasa nada, saborear la broma, tener el tiempo, permitir la risa, permitir el miedo, realmente todo lo que necesitaríamos para contar cuentos, fingir la voz. Esto tiene su cosilla, tú sabes, pero la voz. Y cuida la ambientación, enciende el incienso, enciende las velas, pon flores frescas, y cuando evidentemente vas a hacer un cuento de los de amor, un cuento de los de princesa, es absolutamente importante que los nanos sepan que los cuentos de vaqueros son con esto, porque son con eso siempre, y que este es el sombrero de un novio nepalí que me lo regaló, pero si ese es el sombrero del novio nepalí, porque es real, este es el velo de la novia. Y entonces solo con ponerme el velo de la novia, el cuento sale de otra manera. Y cuando los cuentos son románticos o de amor, siempre salen de debajo de un mantón rojo. Y entonces yo me siento y me relajo y me tranquilizo, porque me flipa. En aquel cole donde yo tenía la hora del cuento una vez a la semana, conseguí que los papás y las mamás me regalaran una mecedora. Y yo me sentaba en la mecedora, no me sentaba en el suelo. Y los nanos se sentaban en el suelo con su cojín así. Porque desde abajo a veces se admira mucho mejor. Porque además, ustedes deben saber que si yo miro hacia abajo, puedo tener pensamientos tristes. Pero que si yo miro hacia arriba, nunca puedo tener pensamientos tristes. Y esto también es importante porque la postura corporal también es importante, y el control del lenguaje y el lenguaje no verbal, y en definitiva ser uno mismo. Hay 1000 circunstancias en las que podemos contar cuentos, 1000 circunstancias. Pero familia, cuentos planificados, y por favor, abuelos al cole. Cuanto más mayores, y si son bisabuelos, mucho mejor. Abuelos al cole. Es verdad que yo en los coles que he trabajado casi siempre he tenido la suerte de ser coles de muy barrio, donde los abuelos eran muy abuelos, ¿sí? Pero los abuelos hay que darles un formato dentro de la escuela de ahora. Entonces imagínate que decimos, pues el lunes nos visita un libro que vive en la biblioteca, y el martes uno de fuera, y los miércoles vienen los abuelos, y cuando los mayores vienen a contarnos cuentos o a leernos cuentos, los de quinto de primaria a los de infantil de 4 años, y cuentos y cuentos y cuentos, pero fundamentalmente cuando los nanos lo piden. Y podemos hacer muchas estrategias después, pero todas las estrategias que podemos hacer después de un cuento son por el cuento. Es decir, no pasa nada si no se hace, y es para la risa, la broma y la diversión, no es para sentirme evaluado con eso que se puede hacer, sabiendo que no hay recetas, que en el mundo de la educación no existen las recetas elaboradas, es un mundo de corazón y de imaginación. Un cuento es una actividad lúdica, solo se aprende con el juego, y no existe juego si no existe riesgo. El juego no puede ser seguro. No puedo evitar ser discípula de Tonucci. Ni puedo ni quiero, claro. Yo puedo hacer casi todo. Otra cosa es lo que quiero. Pero es que no quiero. Me enseñó mucho, muchísimo. Y no puede haber evolución ni aprendizaje sin juego. Y no puede haber juego sin riesgo. Hay que arriesgar un poquito. Leer y escuchar cuentos nos ayuda a saber más, pero nunca sé más cuando otro me lo pregunta y me presiona. Leer y escuchar cuentos me ayuda a construir mi propia imagen personal, pero no cuando otro me dice cómo la tengo que hacer, sino cuando yo la descubro con todo lo que tengo a mi alrededor. Leer y escuchar cuentos
me sugiere, me aconseja, me da a elegir, pero jamás me impone. ¿Cómo podemos el profesorado animar a nuestro alumnado a leer por sí mismo para que utilicen los cuentos y las historias como un recurso autónomo? Es muy fácil, leyendo nosotros. Lee mucho, cuenta con mucho, entusiasma, asesora individualmente, muestra los libros en clase y preséntalos, pero nunca les cuentes el final. Siempre ofrece variedad. A todo el mundo no le tiene que gustar ni Gloria Fuerte, ni Lorca, ni Neruda, ni Borges. Me gustan a mí, no tienen por qué gustarte a ti. Y si rechazan un texto, jamás no lo impongas. Leer sirve para crecer. La literatura en general nos da la vida. Los libros en particular nos ayudan a vivir. Luis García Montero determina que realmente su gran riqueza en la vida es justo los libros, la literatura y la lectura. José Antonio Marina dice que a la gente joven no le gusta leer a pesar de lo pesadísimos que somos. Algo no estamos haciendo bien. ¿No lo habéis pensado? Yo el otro día me di cuenta, voy a decir una barbaridad, telita, para reflexionar. Yo el otro día me di cuenta que nos estábamos equivocando, que teníamos que sacar la educación en valores de la escuela. Esto se llama bombazo, ¿no? ¿Por qué? Porque en todos los valores que nos hemos empeñado en las 2 últimas décadas de llevar a la escuela nos están saliendo fatal. Educación para la paz. Ecoescuela. ¿Sabéis lo que estoy diciendo? Y entonces me di cuenta que durante 40 años de la historia de nuestro país también intentaron meternos en médula unos valores que menos mal que no calaron. Y entonces me di cuenta que la mejor manera de que los valores calen es no imponiéndolos. Llevamos no sé cuántos presupuestos gastados y no sé cuántos recursos gastados en planes de animación a la lectura. Y lo estamos clavando. Cada vez se lee menos. Por eso llegué a una conclusión y a la conclusión a la que llegué es que solo tenemos un recurso. ¿Y sabes cuál es el recurso? Tú. Si tú lees, si tú amas, si tú eres pacífico, si tú respetas, si tú tienes admiración por lo que tienes enfrente, si tú cuidas las plantas, si tú respetas los animales, si tú escuchas y, por tanto, si tú lees, tu niño, tu niña, tu alumnado también lo hará. Esto es mucho más fácil de lo que parece. Así que, si tú eres un tío y una tía grande, ellos y ellas lo serán. Pero sí te voy a pedir un favor. Si conoces a alguien que se dedique a esta profesión y que no ama a los niños, ¿ok? Llévatelo a un rascacielos y empújale. Es con imaginación, ¿eh? Es con imaginación. El resto da un poco igual, pero tú empújale. ¿Por qué? Pues porque tú sabes que la vida en definitiva consiste, y esto es importante, en saber mirar siempre, siempre, siempre con gafas de mosca. ¿Estas son de mosca? No. Yo puedo mirar la vida con estas o con estas. Si me pongo estas, solo veo cacas, porque estas son las de mosca. ¿Y sabéis lo que ven las moscas, verdad? Un mojón grande. Lo estás viendo tú, ¿no? Mira que hay flores en el jardín, pues con estas ven solo eso. Pero ¿qué pasa cuando yo voy por la vida y me pongo estas? ¡Guau! ¡Habéis crecido! Porque con las gafas de abeja se ve lo mejor del mundo. Así que, maestros, necesito siempre con gafas de abeja quitar los valores y que leas tú. Que a mí el resto me da igual. ¿Y tú qué quieres leer? Lo que tú veas. Cuenta García Márquez que había una vez un científico que estaba intentando arreglar el mundo. Bueno, de estos hay muchos. Unos científicos, otros papanatas, en fin, hay de todo tipo, pero arreglando el mundo. Y entonces aquel estaba allí con todo. ¿Imagináis? Imaginación
enchufada un laboratorio de arreglar el mundo, o sea, había de todo. Y entonces aquel tipo está todo agobiado, llaman a la puerta, abre la puerta, no ve nadie. Esto le pasa a mucha gente. Cuando abrimos la puerta y no vemos nadie, es que se nos olvida que los nanos son bajitos. No son tontos, pero son bajitos. Por eso hay que agacharse a ver. Y es que estaba allí y era un nano chiquitito y le dice: hola, papito, vengo a ayudarte. Los niños nos pueden ayudar a arreglar el mundo. ¡Qué bobería! Nadie lo escucha. Si ponemos la oreja verde y lo escuchamos, el mundo sería arreglado rápidamente. El Consejo de Infancia siempre me lo demuestra. El tema es que aquel dijo: madre mía, el niño este ahora aquí me lo va a destrozar todo, me lo va a desmontar todo. ¿Qué puedo hacer? Y dijo: ¿cómo le digo que no? Con toda la ilusión que viene. Dice: bueno, ya haré algo. Pasa, y según pasa, ayúdame. Según entra, había todo un póster allí de un plano, de un mapa mundi rarísimo, complejísimo, y entonces lo descuelga, lo hace cachitos con una tijera. Esto es lo que hacemos en la escuela: rompemos las cosas y decimos: ahora te enseñamos a montarlas, no te lo pierdas. Rompe aquello y le dice: mira, cariño, monta el puzzle. Si lo consigues montar, me estás ayudando, porque yo lo que quiero hacer es arreglar el mundo. ¿Seguro que te ayudo, papito? Que a los niños les gusta hacer trabajos funcionales, que sirvan para algo. Seguro, cariño. Se pone y dice: con esto tiene por lo menos hasta terminar la secundaria. Y si no, le doy otra vuelta al aparato digestivo y terminamos la secundaria. Total, que el niño se pone allí a arreglar aquella cosa, se va, el padre pensando que iba a tardar muchísimos días y no había pasado ni hora y media. Cuando llega, le tira de la bata blanca al científico y le dice: papito, ya terminé. ¿Cómo que ya has terminado? Pero ¿cómo has terminado? Si tú no sabes cómo es el mundo, si tú no conoces el plano del mundo. Dice: ya, papito, pero es que tú no te diste cuenta. Por el otro lado del mundo estaba la figura del hombre, y a ese sí lo conozco. Arreglé el hombre y se arregló el mundo. Arreglé el hombre y se arregló el mundo. Elijan cuentos que emocionen y que nos hagan disfrutar. Y sobre todo, respeten los derechos del lector. Y evidentemente, yo no puedo ni contar todos los que quisiera, ni necesitan que les cuente ninguno más. Solo necesitan, de verdad, llevarse un saco lleno de buenos deseos, recoger todos esos buenos deseos que los globos nos han dejado en el aire y pensar que con la ilusión de instituciones como San Patricio, que de ilusión como el profesorado que estáis este fin de semana aquí utilizando vuestro tiempo libre, que con todas las ganas que tenemos, por muy brutos que sean los que quieren pisarnos y los que quieren callarnos, vamos a defender la infancia por encima de todo. Y quiero decir también que, por favor, le deis las gracias a vuestras familias por permitiros utilizar vuestro tiempo libre, robándoselo un pizquito a ellos para compartirlo con nosotros. Nos encontramos siempre, porque tengo que decir, colorín colorado, pero este cuento no se ha terminado. Gracias. Gracias. Mil gracias. Sé que no tenemos tiempo, pero yo quería que, como todos los niños deben hacer, inundarais la tarima, os colocarais algún elemento y nos hiciéramos una foto de equipo, porque las fotos de equipo se hacen aquí. Así que 2 minutos y arriba. Rápido, vale coger todo. Hola, cariño.